Entonces continuamos con esta serie de videotutoriales donde yo voy a hacer un ejercicio más de la respuesta libre antes de pasar a la respuesta forzada. Nosotros de los videotutoriales anteriores ya sabemos que la respuesta libre depende única y exclusivamente de las condiciones iniciales. Por lo tanto hemos analizado redes eléctricas que antes de la conmutación, es decir que yo cambie el interruptor de posición, existe el estado permanente donde nuestro circuito eléctrico ha sido alimentado por una fuente de alimentación de valor constante. Voy a analizar otro ejercicio de este estilo. Bien, mi último ejercicio de respuesta libre que veré en esta serie de videotutoriales es el que pueden visualizar a continuación. Es este. El interruptor está colocado de tal forma que este resistor no se encuentra conectado al circuito, o más bien no cierra una rama del circuito, de tal manera que para el estado permanente que existe antes de la conmutación, lo cual me va a permitir tener la condición inicial en la bobina, que es la corriente inicial que existirá en la bobina, que debido a que en el estado permanente cuando una bobina se encuentra alimentado por una fuente de alimentación de valor constante, sabemos que dicha bobina se comporta como un cortocircuito. Entonces la corriente que yo quiero para la bobina en sí es la corriente que circula por este resistor, de tal forma que yo para dicho estado permanente solamente considero la fuente de alimentación, el resistor de 2, el resistor de 4, el resistor de 6 y el resistor de 4 ohms. Lo primero que voy a hacer es simplificar el circuito. Si ustedes se dan cuenta, para dicho estado permanente que existe antes de la conmutación de estos tres resistores, el de 4, el de 6, aquí es un cortocircuito, el de 4, el de 6, el de 4 están agrupados en paralelo. Por lo tanto, yo procederé a obtener la impedancia equivalente de los tres resistores en paralelo, que se estaría dado por esta expresión, el inverso de la suma de los el inverso de la suma de los inversos. Entonces tendría 1 entre un medio más un sexto. Y esto que me da 1 entre 3 medios, 1 entre 2 tercios. Y 1 entre 2 tercios es igual a 1.5. Esa sería la impedancia equivalente de esos tres resistores en serie. Estos tres resistores de esos tres resistores en paralelo. Estos tres resistores que están en paralelos, los cuales se han agrupado en uno solo, se encuentran en serie con este resistor de 2 ohms. Por lo tanto, la impedancia equivalente que existe en el circuito antes de la conmutación sería igual a 2 más 1.5, 3.5. Y por la ley de Ohm yo puedo saber la corriente total que existe en ese circuito de la red, la cual es igual a 20 entre 3.5. Entonces 20 entre 3.5 me da 5.71 amperes. Muy bien, pero esa corriente no es la que a mí me interesa. Me va a ayudar a obtener la que a mí me interesa, pero la que a mí me interesa es la corriente que circula a través del resistor de 4 ohms. Yo voy a utilizar la regla del divisor de corriente para llegar a tal corriente, porque sé que la corriente que circula por este resistor es la misma que circula por estos tres resistores que se han agrupado en uno solo, dado que están en paralelo. Pero si los analizamos individualmente la corriente, se distribuye la corriente de 5.71 amperes entre cada uno de ellos, por lo que yo para saber la corriente que circula en este resistor, que sería en la bobina, que se comporta como un cortocircuito para el estado permanente cuando el circuito se encuentra alimentado por una fuente de valor constante, lo voy a obtener por medio del divisor de corriente. Entonces, ¿qué dice la regla? ¿Qué dice el divisor de corriente? Que la corriente en este resistor sería igual a la admitancia de este resistor, que la admitancia de un resistor de 4 ohms es un cuarto o punto 25 por la corriente total del circuito, o de la corriente total de la que alimenta el arreglo en paralelo, que en este caso es 5.71 amperes por 5.71 amperes entre la admitancia total del arreglo en paralelo. Nosotros sabemos que su impedancia es 3 medios, entonces su admitancia es 2 tercios, es decir, entre 2 tercios, entre 0.666 y eso me da 2.14 amperes, lo cual está aquí, es la condición inicial que voy a tener para mi circuito en el estado transitorio una vez que yo cambie de interruptor de posición, de tal manera que toda esta parte dejará de estar conectada y solamente estará conectada esta parte. Si ustedes analizan el circuito anterior, el cual en el video tutorial anterior, el cual, el cual tenía un circuito el que una vez dada la conmutación, es decir, una vez que habíamos cambiado el interruptor de posición, había un cortocircuito que nos eliminaba este resistor, pero para este caso no va a ocurrir esa situación. ¿Por qué?
Porque una vez que nosotros cambiemos el interruptor de posición, desconectando toda esta parte de la red del circuito para el estado transitorio, no se va a poner este resistor en un cortocircuito. Eso no va a pasar, dado que aquí existe un resistor. Si no existiera este resistor en esta posición, entonces una vez que yo llevara a cabo la conmutación, es decir, pasara de esta posición del switch a esta posición del switch, eliminando toda esta parte del circuito y solamente conservando esta, habría un corto en un cortocircuito que se coloca en paralelo con un resistor y ahí sí se eliminaría. Pero gracias a este resistor de 7, parece que es de 7 ohms, no va a existir dicho cortocircuito. Entonces yo tendría para el estado transitorio que no considerar esta parte y sí considerar toda esta parte, de tal forma que yo tendría a un resistor de 7 ohms y aún si es de 7, a ver, déjenme ver, es un resistor de 7 ohms. ¿Dónde está el castillo? Voy a ver si es de 7 ohms, porque no. Sí es de 7 ohms. Un resistor de 7 ohms agrupado en paralelo con un resistor de 6 ohms. Voy a simplificarlos para poder llevar a cabo de manera sencilla mi análisis en el estado transitorio. Entonces, 7 por 6, 42. 42 entre 13 me da 3.23, que se va a sumar a un resistor de 3.23 a un resistor de 4, 7.23. Entonces yo para el estado transitorio tendría un circuito formado por una bobina de 3 henrys y un resistor, ya he simplificado el resistor con obteniendo la impedancia equivalente de los resistores en paralelo, y una vez que lo obtuve sumándolo al resistor que está en serie con ellos y me dio 3.23 ohms. Entonces para el estado transitorio mi red estaría formada por una conexión entre un resistor de 3.23 ohms y una bobina de 3 henrys. Dejen apunto el 3.23 aquí, espérenme. Voy por una hoja porque no tengo anotado ese valor en los cálculos de mis apuntes. Ay. Entonces tenemos un resistor de 3.23 ohms. Aquí está. 3.23 ohms. Ya lo apunté. Muy bien. 3.23. De tal forma que yo ya puedo utilizar con los datos que ya conozco las expresiones que en los videotutoriales anteriores hemos demostrado que son las que nos van a dar la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el capacitor en un circuito tal y como lo estoy detallando. Ya tengo. Y entonces, ¿a qué es igual la corriente? La corriente en este circuito para el estado transitorio sería igual a la corriente sería igual a la condición inicial de la bobina, que ya hemos calculado, lo cual es I mayúscula subíndice 0, 2.14 amperes, que es la corriente que circula por la bobina en el estado permanente y que será la condición inicial para el estado transitorio. Entonces 2.14 se coloca aquí por el número natural E a la menos R entre L. Entonces, como les había comentado, voy a dividir 3.23 o es 5 Henry. Espérenme, es de, a ver, creo que es de 3.4. 7 por 6, estoy simplificando, 7 por 6, 42, lo voy a hacer otra vez, 42 entre 13, más 4, muy bien, ajá, más 4, esperen, había hecho mal la simplificación de estos dos resistores en paralelo, lo que me da es, la simplificación de estos dos resistores en paralelo sería 7 por 6, 42 entre 13, me da 3.20. No, sí, le hice bien, 3.23. Ahora solo tengo que sumar, ya que una vez que simplifique estos dos resistores en paralelo, lo cual me da 3.23 ohms, lo voy a sumar con el resistor de 4 ohms que está en serie con estos dos resistores en paralelo. Más 4, bien. Entonces, para mi estado permanente, tengo una bobina de un valor de 3 henrys conectado más bien porque se puede interpretar tanto en serie como en paralelo, conectado exclusivamente con un resistor de 7.23 ohms. Yo ya tengo todos los datos. Tengo un circuito, tengo un resistor de valor de 7.23 ohms conectado a una bobina de valor de 3 henrys. Ese sería el circuito equivalente que yo tengo para mi estado transitorio. Hace rato yo solamente había considerado la impedancia equivalente de estos dos resistores conectado a la bobina. Se me había olvidado considerar este resistor, pero ya al considerándolo, sé que para el estado transitorio tengo un circuito equivalente, el cual consta de un resistor
y una bobina, donde el resistor tiene un valor de 7.23 ohms y la bobina tiene un valor de 3 henries. Entonces, yo ya puedo saber el exponente al cual va a estar elevado el número natural de acuerdo a nuestra expresión que hemos obtenido en la teoría cuando cuando para el estado transitorio tenemos una conexión como la que acabo de describir, que es E a la menos R entre L. Entonces ya habíamos quedado que nuestra R es 7.23 entre 3 me da 2.41, lo que está aquí por el tiempo. Muy bien, ahora, ¿cómo voy a conocer, ya que sé la corriente en el estado transitorio, cómo voy a conocer la caída de voltaje en el resistor? Solamente aplico la ley de Ohm, que sería resistencia por corriente, es decir, 7.23 por 2.14, y es lo que está aquí, 15.47 por el mismo número natural elevado al mismo exponente. Y para la caída de voltaje tendríamos la caída de voltaje en la bobina tendríamos exactamente el mismo valor que la caída de voltaje en el resistor, solamente que de signo opuesto. Y entonces, por lo que tenemos el comportamiento para la corriente, para el resistor y para la bobina, justo como el que se muestra aquí. Todos tienden a cero porque todas las expresiones están multiplicadas por el número natural que está elevado está elevado a un valor negativo, y es por eso que tienden a cero. Pero inician desde diferentes con valores iniciales. Para la corriente es 2.14, para el resistor es 15.47 y para la bobina es menos 15.47. Muy bien. Bien, ya que acabo de describir este circuito, ahora sí pasaré a la respuesta forzada. ¿Qué tenemos en la respuesta forzada? Si la respuesta libre depende de las condiciones iniciales, ¿de qué depende la respuesta forzada? Pues depende exclusivamente de la fuente de alimentación. De tal manera que yo en este caso tendría una conexión en serie de elementos. Donde primero voy a tener el caso RC, un resistor y un capacitor conectados en serie a una fuente de alimentación. ¿Qué expresión me estaría representando este circuito? Sería la caída de voltaje en el resistor, que es R por la I de T, más la caída de voltaje en el capacitor, que sería más el inverso de la capacitancia por la integral con respecto al tiempo por la diferencial del tiempo, igual a E de T, sí. Pero yo tengo una ecuación íntegro diferencial, pero yo necesito una ecuación diferencial, por lo tanto voy a multiplicar toda esta expresión por la derivada con respecto al tiempo. De tal forma que tendría esto por la derivada con respecto al tiempo, queda así. La R queda fuera porque es una constante. La integral con una diferencial de t por la derivada con respecto al tiempo me queda simplemente la corriente. Una vez que he definido lo anterior, es el momento de encontrar la definición adecuada para mi función de peso ponderada, es decir, para h de t. De acuerdo a lo que hemos visto en los videotutoriales anteriores, cuando nosotros llevamos a cabo el proceso de solución de una ecuación diferencial como la que tenemos aquí, pero que está igualada a cero, obtuvimos, en tanto para el circuito RC como RL, una determinada solución, que en el caso de LR, esa solución, en el caso de un circuito RC, esa solución estaba acompañada de un coeficiente constante C subíndice 1 multiplicado por el número natural a la menos 1 entre RC por T. Para la función de peso ponderada tendríamos casi la misma función, solamente que el coeficiente constante C subíndice 1 es cambiada por la derivada de la función de peso ponderada que depende de 0. ¿Cómo yo voy a saber qué orden de derivada debe tener mi función de peso ponderada para la ecuación diferencial de primer grado? Pues yo lo sabría porque en mis videotutoriales anteriores, donde se ve la expresión para obtener precisamente lo que quiero, que es la función, que es saber qué orden tendría la derivada que va a estarse aplicando en esta expresión a la función de peso ponderada, la teoría me dice, será de orden, lo que está aquí entre paréntesis, n-1, donde n es el orden de mi ecuación diferencial original final. En este caso tenemos un orden 1, porque tenemos una primera derivada como mayor derivada de mi ecuación diferencial original final. Entonces sería 1 menos 1, 0, es decir, una h con un paréntesis enfatizando que es el orden de la derivada 0. Y eso significa que no se le está aplicando, para este caso, una derivada a mi función de peso ponderada.
por lo cual simplemente tendría h de 0. Y ustedes me dirían, ¿y cómo sabemos nosotros el valor de h de 0? ¿Qué nos decía también la teoría de los videotutoriales anteriores? La teoría de los videotutoriales anteriores es que todas las h de 0 que se definan bajo el concepto de la sumatoria para el caso en el cual obtenemos operadores reales diferentes, y sabemos que aquí cumple con esa condición porque de hecho solamente obtenemos para el caso del circuito RC en el estado transitorio un solo operador D. Como van a ser igual todas las derivadas de h de 0 iguales, van a ser iguales todas las derivadas de h de 0 a 0. Muy bien, excepto ¿quién? Excepto esta h de 0 que se encuentra en mi expresión que yo voy a utilizar para los cálculos. Esta sería igual a 1 entre el coeficiente constante que acompañe a la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial original final. ¿Y cuál es el coeficiente constante que acompaña a la derivada de mayor orden en mi ecuación diferencial original final? Es r. Entonces 1 entre r, y así ya puedo obtener para este caso la función de peso o ponderada. Muy bien, esta nos va a ayudar para llevar a cabo los cálculos que vienen a continuación. Entonces, una vez que hemos definido satisfactoriamente a nuestra función de peso ponderada, ¿qué procedemos a obtener? Procedemos a obtener a mi respuesta forzada, que en este caso sería la solución de la ecuación diferencial original final, pero ahora considerando la parte, cómo me quedó dicha expresión en el lado derecho, es decir, la derivada, considerando la derivada con respecto al tiempo de dt. Muy bien, como yo estoy tomando en cuenta esta expresión, yo voy a analizar los casos que en la teoría de los videotutoriales anteriores habíamos mencionado, cuando tenemos la respuesta debido a un escalón unitario. Eso quiere decir que vamos a tomar en cuenta el primer caso, donde yo tengo que la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a un escalón, a una función escalón unitario, es decir, que va a estar alimentando al circuito a partir del tiempo de referencia t igual a 0, que es cuando el switch empieza a conectarse al resistor y el capacitor que están conectados en serie con la fuente de alimentación. Una expresión como la que yo he dicho anteriormente corresponde al escalón unitario u de t. ¿Qué pasa? Que si nosotros derivamos con respecto al tiempo a la función escalón unitario, como ya lo vimos en la teoría anterior, ¿qué obtenemos? La función impulso unitario. Entonces, para este caso, tendríamos a la función impulso unitario. Y de acuerdo a nuestra teoría que vimos en los videotutoriales anteriores, ¿qué pasaba con nuestra integral que nos permite definir a la respuesta forzada si la parte correspondiente a la fuerza impulsora, que debido a la derivada que hemos aplicado aquí, ha resultado ser la función impulso unitario, que nos da nuestra respuesta forzada si ahí tenemos en la parte de la fuerza impulsora al impulso unitario? Simplemente la respuesta forzada se resumía a la función de peso o ponderada, que en este caso sabemos que es la definición de la corriente, porque es la solución de nuestra ecuación diferencial original final. Muy bien, y eso es sencillo. Ahora, ¿qué ocurre en cambio si la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a la función rampa unitaria? Es decir, que a partir de que nosotros conectamos a nuestra conexión en serie de resistor y capacitor a la fuente de alimentación, también en una conexión en serie, y cerramos el circuito a partir del tiempo de referencia t igual a 0, quiere decir que nuestra fuente de alimentación va a empezar a proporcionar energía de manera proporcional con respecto al tiempo, es decir, que el valor de esta voltaje, en este caso, por ser una fuente de voltaje, aumenta conforme aumenta el valor del tiempo. Bien, eso quiere decir que aquí tendremos una función rampa unitaria. ¿Y qué pasa cuando nosotros derivamos con respecto al tiempo a una función rampa unitaria? Obtenemos la función escalón unitario. Eso quiere decir que de acuerdo a nuestros videotutoriales anteriores, para la fuerza impulsora que vamos a tener en esta parte de la ecuación de la integral que nos permite definir a dicha respuesta forzada, tendríamos a la función escalón unitario. Y sabemos que cuando aquí existe un escalón unitario, la integral que nos permite definir a la respuesta forzada se simplifica a lo que tenemos en esta expresión, es decir, la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada desplazada a un intervalo tau, que en este caso sería 1 entre r por el número natural e a la menos 1 entre r por t menos tau, haciendo la multiplicación para
haciendo la multiplicación, ese número natural, la multiplicación de exponentes, ese número natural e también se puede expresar como e a la menos 1 entre rc por el tiempo t, por el número natural e a la 1 entre r, por la variable tau. Y como la diferencial tiene la integral tiene uno de 0 a t, que de 0 a t es el intervalo bajo estudio, tiene una diferencial de tau. Todo aquel que no depende, toda aquella función que no dependa directamente de la diferencial de tau quedaría fuera de la integral. Por eso tenemos a mi integral que me da la respuesta forzada expresada de esta manera. Lo único que me falta por definir, por resolver, es la integral. Entonces decimos, integral de a la 1 entre rc por tau es igual a rc por el número natural e a la 1 entre rc por tau. Evaluando esta integral tendría rc por por el número natural e a la 1 entre rc por t del tiempo menos rc por el número natural e a la 0. Bueno, lo que tengo aquí, y si se dan cuenta ya se factorizó. Si se dan cuenta, se factorizó el RC. Y RC por 1 entre R me da C, lo que se encuentra aquí. A es el valor A es... ahorita les digo el valor A. Es para este caso... ya. El valor A es el valor que va a estar multiplicando a los comportamientos de la fuente de alimentación. Así, por ejemplo, yo tendría que la fuente de alimentación puede tener el comportamiento de una función escalón unitario, pero también, y el escalón unitario siempre va a ser igual a 1, un valor igual a 1 para t mayor a 0. Pero ¿qué pasa si yo no quiero simplemente tener un bol? Yo quiero tener 2 bols, yo quiero tener 3 bols, yo quiero tener 6 volts, pues entonces se multiplicaría la función escalón unitario por 1, por 2, por 6, si yo quiero 4.5 por 4.5, y ese va a ser el valor de mi constante A, aquel que me va a permitir tener más valores para mi fuente de alimentación, ya sea que se comporte como un escalón unitario o quiera que mi función rampa unitario avance de manera proporcional con respecto al tiempo, pero de que en un menor tiempo alcance un mayor valor, que también varió A, para dar precisamente ese mayor valor o hacer que crezca mucho más lento con respecto al transcurrir del tiempo. Si yo hago que mi valor A sea menor a 1, eso me va a permitir tener, me va a permitir tener el valor del coeficiente constante A minúscula. Bien. Sí, RC, ya habíamos hecho, RC por 1 entre R, ¿sí? Esta se queda aquí, esta parte de aquí es la que corresponde acá, y E a la 1 entre RC por T menos 1 es lo que resulta de resolver la integral y evaluarla. Entonces finalmente tendría el número natural E a la menos 1 entre RC por T por el número natural E por el número natural E a la 1 entre RC por T, y eso me da 1, el que está aquí. Y luego yo tendría el número natural E a la menos 1 entre RC por el tiempo T. Y eso me da menos el número natural E a la menos 1 entre RC por el tiempo. Muy bien. Y ya tendríamos nuestra respuesta forzada, que en este caso sabemos que es la corriente. Es la corriente forzada porque sabemos que la corriente es la solución de mi ecuación diferencial original final. Y ya estamos considerando también a la fuerza impulsora. Ahora, los comportamientos, muy bien, el comportamiento que nosotros tenemos de la corriente, la caída de voltaje en el resistor y la caída de voltaje en el capacitor, debido a una función escalón unitario, es de la siguiente manera. Vean cómo está mi corriente para la función escalón unitario, cómo se comporta. ¿Qué pasa? Multiplicado por un número E a la menos ¿qué? A la menos una constante, a la menos una constante que luego se multiplica por la variable t, y ese valor siempre va a tender a 0 a medida que el tiempo transcurre o a medida que el tiempo avanza, tal como se muestra aquí, su comportamiento. Si el comportamiento de la corriente si el comportamiento de la corriente que circula en un resistor para un circuito, en el cual se encuentra una fuente de voltaje, un resistor y un capacitor conectados en serie, tiende a 0 con el transcurrir del tiempo, y esto ocurre en el estado transitorio hasta que finalmente en el estado permanente mi corriente va a ser igual a 0. Y yo les preguntaría, ¿esto tiene sentido? ¿Realmente hay sentido en esto? Pues bien, veamos. En el estado transitorio
La corriente va a empezar en un valor alto, pero en un valor relativamente alto o diferente a cero. A medida que transcurre el tiempo, de acuerdo a mi expresión y visualizándolo de mejor manera con su gráfica, la corriente tiende a cero porque estamos avanzando hacia el estado permanente y nosotros sabemos que en el estado permanente cómo se comporta un capacitor, se comporta como un circuito abierto. ¿Y acaso en el estado permanente con un circuito abierto existiría corriente? No, su valor es cero, es decir, estamos alcanzando el estado permanente donde finalmente la corriente se considera cero. Muy bien, ahora vamos a ver la caída de voltaje para el capacitor. Digo, la caída de voltaje para el resistor, que se comportaría de la misma forma que la resistencia para el resistor. La caída de voltaje en el resistor se comporta de la misma forma que la corriente en el resistor, es decir, a medida como corriente y voltaje son directamente proporcionales, también va a tender a cero, solamente que la corriente empieza desde el factor 1 entre R y por ley de Ohm el voltaje empezaría en el factor voltaje en el factor resistencia por corriente, que aquí sería R por por la corriente cuando nosotros consideramos una fuente de valor de 1 volt, es decir que mi coeficiente constante A minúscula es 1, sería R por un voltaje 1 ohm, bueno, sería R por el valor de 1 volt entre R y me daría entonces un valor de la caída de voltaje de 1 volt, el cual también tiende a cero. Pero algo curioso pasa con el capacitor. Ya sabemos que el capacitor en el estado permanente, y ese estado permanente es el que nosotros alcanzamos una vez que finalizamos el estado transitorio, el capacitor se va a comportar, finalizado el estado transitorio y alcanzado el estado permanente, como un circuito abierto. ¿Y qué le pasa a la caída de voltaje en un circuito? Bueno, ¿qué pasa a la caída de voltaje del capacitor en un circuito abierto? Pues si tenemos un circuito abierto, el capacitor adquiriría el mismo valor que la fuente de alimentación con la misma polaridad. Es por eso que aquí, a diferencia de los comportamientos que hemos visto anteriormente, el capacitor va a iniciar de cero porque inicialmente no hay condiciones iniciales si solamente consideramos a la respuesta forzada y va a tender a alcanzar el valor de la fuente, que para el coeficiente constante A igual a 1 sería justamente el valor de 1. Muy bien. Ahora voy a explicar lo que ocurre cuando la fuente de alimentación se comporta de acuerdo a la función rampa. De acuerdo a la expresión que tuvimos para la corriente, bajo la misma configuración, pero considerando que la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a una función rampa, aquí miren cómo se comporta la corriente. Donde tenemos el valor 1, que se va a ser multiplicado por los factores AC, tal como se ve aquí, 1, siendo que en 0, ¿en donde empezaríamos? Pues vamos a evaluar la corriente en términos de 0. La corriente de la respuesta forzada debido a la función rampa unitario sería AC por 1 a la menos E a la 0. E a la 0 es 1, 1 menos 1, 0. 0 por AC, es decir, sí, efectivamente empezamos desde 0. Y vamos a medida que transcurre el tiempo, ¿qué le va a pasar a esta expresión? La de E a la menos 1 entre R por C, es decir, pues va a empezar a hacerse más y más pequeñita. Va a empezar con un valor 1, pero va a tender a 0. Entonces, finalmente, ya cuando t sea muy grande, esto prácticamente equivaldría a 1 menos 0. Pero en el transcurrir del tiempo, en lo cual esta se hace más grande, va a ser 1, luego 0.99, luego 0.56, luego 0.20 algo, hasta que se acerque mucho a 0. Y es por eso que esta 1 va a estar predominando a medida que esta t decrece, tal como se ve aquí. Y esta 1 multiplicado por A0 quiere decir que la gráfica tiende a medida que el tiempo avanza, tiende a un valor AC. Y ustedes me dirían, ah caray, ¿y por qué aquí se comporta de forma diferente con respecto a las gráficas, al comportamiento de la corriente debido a una fuente que se comporta como un escalón unitario? Porque cuando la fuente se comporta como una función rampa, la fuente no va a tener un valor constante, sino que va a tener un valor que aumenta a medida que avance el tiempo, es decir, va a estar cambiando. ¿Y qué pasa cuando el capacitor, por así decirlo, ve o siente? Es por así decirlo, para que se entienda mejor, claro que no ve ni siente, pero simulemos que el capacitor se da cuenta de que el valor del voltaje está cambiando constantemente y por lo tanto también la corriente, que el capacitor sí va a presentar una variación entre las cargas de sus placas, lo que va a permitir que fluya una corriente a partir de él, de tal forma que no se hace un circuito abierto
cuando nosotros tenemos una función rampa. Es por eso que a diferencia del comportamiento en el escalón unitario, en la función rampa sí hay corriente y esta avanza y se estabiliza en el estado permanente con un valor AC. Muy bien. Si la corriente se comporta de esta forma, la caída de voltaje en el resistor se comporta de la misma manera, solamente que empezaría desde un valor distinto. Si la corriente empieza desde un... más bien finaliza en un valor distinto. Si la corriente finaliza en un valor AC, la caída de voltaje en el resistor, por ley de Ohm, finalizaría en el valor ¿qué? Resistencia por corriente, es decir, R por AC. Y ahora... Entonces, como les estaba comentando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el comportamiento de la caída de voltaje en el capacitor? Si nosotros comparamos dicho comportamiento cuando la fuente se comporta debido a una función rampa unitario que cuando la fuente se comporta debido a una función escalón unitario. En ambos, podremos ver que la caída de voltaje aumenta. Sin embargo, en la caída de voltaje en el capacitor lo hace de una forma más acelerada debido a la función rampa unitaria. Para yo explicar de manera sencilla el comportamiento en la gráfica, voy a empezar a definir la caída de voltaje del capacitor cuando tenemos la caída de voltaje en el capacitor cuando tenemos a la función rampa unitario. Es la que está aquí. Pero esto, ¿cómo ustedes dirigirían? ¿Por qué fue tan fácil definirla? Y yo les respondería lo siguiente. Recuerden que en los anteriores videotutoriales, lo que aplica también para esta parte, nos apoyamos en la segunda ley de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje? Que la suma algebraica de las subidas y caídas de voltaje que existen a lo largo de una trayectoria cerrada como esta es igual a 0 para todo instante del tiempo. Muy bien, es decir, que menos la caída de voltaje de la fuente, porque recuerden que nosotros consideramos una subida de voltaje, menos la subida del voltaje de la fuente, porque recuerden que nosotros consideramos a una subida de voltaje con signo negativo, menos E, en este caso el valor E, menos E, que para la función rampa unitario, dicho valor de la fuente pues igual a nuestro valor A, que nos va a permitir definir lo que yo había descrito hace rato, diferentes proporciones en las cuales avanzaría la magnitud de mi fuente de voltaje con respecto al transcurrir del tiempo, menos E, más la caída de voltaje en el resistor, más la caída de voltaje en el capacitor. ¿Qué pasa si yo a partir de ello despejo la caída de voltaje en mi capacitor? Sería el valor de la fuente que acabo de definir, como yo les había explicado, de A por T, menos la caída de voltaje en el resistor. Es decir, ¿y qué pasa si yo empiezo en T igual a 0? Pues tendría E a la 0. E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Entonces tendría 1 menos 1, 0. A de T menos 0. Y yo sé que A por T para T igual a 0 es 0. Es por eso que empieza desde aquí. Pero a medida que T se vuelve más grande, esta parte del número natural se vuelve más pequeño y entonces esta parte aumentaría al igual que el valor de este. Es por eso que avanza mucho más rápido la caída de voltaje en el capacitor debido al comportamiento de la función rampa unitaria para la fuente que para una fuente que se comporta de acuerdo al escalón unitario. Ahora pasemos a los casos más complicados. Siguen siendo complicados, pero gracias a la expresión por la que los matemáticos nos han permitido obtener, una vez que nosotros simplificamos aquella función que utiliza un seno o un coseno a una expresión que resulta exactamente igual, pero que solo utiliza el seno, podemos definir esto primero de la forma difícil y luego gracias a esa igualdad de una forma sencilla que nos permitirá llegar a los diferentes valores de la respuesta forzada de una manera más rápida. Entonces voy a empezar con ello. ¿Qué pasaría si mi respuesta forzada es debido a una función senoidal? Esto quiere decir que mi fuente de alimentación se comporta de acuerdo a una función senoidal. Bueno, yo tendría a mi función de peso ponderada. Pero ahora en la parte derecha de mi ecuación diferencial original final tendría una función de seno de omega t más un argumento, que para esta explicación yo voy a utilizar el argumento alfa como igual a 0, entonces sería seno de omega t por la diferencial de t, que me da el coseno de omega t. Es el que yo voy a estar utilizando para mi expresión, para utilizar a la fuerza impulsora, a la función que me permite definir a la fuerza impulsora que va a estar dentro de la integral que multiplicado a la función de peso ponderada de la integral que multiplicado a la función de peso ponderada desplazado un intervalo tau, también todo esto dentro de dicha integral, me va a permitir definir a la respuesta forzada, tal como se ve aquí. Aquí ya tenemos lo que yo les acababa de definir.
Es decir, la integral que va de 0 a t de la función de peso ponderada desplazada por un intervalo tau, y nosotros sabemos que cuando es desplazada se lleva a cabo una multiplicación de los exponentes, de tal forma que aquí tenemos fuera de la integral al número natural e a la menos 1 entre rc por t, y está fuera debido a que la integral tiene la diferencial de t y todas aquellas variables, funciones que no dependan directamente de t se permanecen fuera de la integral. Mientras que dentro de la integral tenemos la expresión y la función que sí del número natural, que sí depende de t, multiplicada por lo que les acaba de decir del coseno de omega t. Y aquí la t es sustituida por tau para poder llevar a cabo la integral en términos de tau. Muy bien, ahora los matemáticos, nuestros amigos matemáticos, que es buenos que existen, nos han permitido definir algo mucho más sencillo. Nos han dicho, miren, la integral del número natural e elevado a una constante a por la variable t por el coseno siendo el argumento b, siendo el argumento una constante b por t, y aquí faltó ponerle el diferencial de t, sería igual al número natural e a la a de t, el número natural e a la a de t y... Entonces, como les estaba comentando, esta integral sería igual a e al coeficiente a por t entre, no confundan esta a, es diferente a la a del coeficiente constante a que me permite tener las variaciones para la fuente de alimentación. Esta a minúscula solamente me está ayudando a especificar cómo esta integral se puede directamente resolver siendo igual a la parte que está en el lado derecho de mi expresión, que está anotada con tinta roja. Bien, continúo. Entonces sería igual a e el coeficiente constante a por t entre el coeficiente constante a cuadrada más b cuadrada, que es el mismo que está aquí y el que está aquí, por el coeficiente constante a por el coseno del argumento de coeficiente constante b por t más el b más el cociente constante b por el seno de bt. Entonces, yo utilizo esta expresión para poder resolver fácilmente. Esta expresión nos la han dado nuestros amigos matemáticos para poder responder fácilmente en una integral como esta, la cual sería igual a e a la menos e que se encuentra aquí. Bueno, esta e es esta de acá. Y aquí, si se dan cuenta, en este punto, y en este punto, dejen veo por qué se dan estas variaciones, omega. Ah, miren, aquí, voltaje medio. Ah, ya sé qué está ocurriendo. La constante A mayúscula de este punto ha sido sustituida por V subíndice M, como se ve en esta igualdad que acabo de ver y de ahí era. Muy bien. Entonces, como la constante A mayúscula es igual a V subíndice M, que es el voltaje medio, es decir, sería en este caso la amplitud de mi función senoidal, la cual ocupa esta posición, el que tenía A, porque se ha establecido que A mayúscula, que está aquí, es igual a V subíndice M, y queda mejor V subíndice M, que suelen relacionar con valor medio. En sí no es el valor medio, es el valor que multiplica a la función del seno, y este pasaría a ser la amplitud de la función seno. Entonces tenemos Vm por la frecuencia angular omega entre R. Esta parte sería esta parte. Aquí vuelvo a pasar esta parte y esta parte. Y todo lo demás, esta integral pasa de la misma forma aquí. Ahora sí, de este punto a este punto yo puedo utilizar la expresión que me dan los matemáticos para simplificar mi proceso. Entonces tendría e a la a de t, que en este caso sería e a la 1 entre rc por tau, entre a cuadrada. ¿Quién es a en mi quién es el coeficiente constante a en mi expresión, la de aquí? Pues es aquel que está multiplicando, está en el exponente y multiplicando a la variable con respecto a la cual se está integrando, que en esta expresión es 1 entre rc. Entonces 1 entre rc al cuadrado, y sabemos que 1 por 1 es 1, entonces sería rc al cuadrado en la parte del denominador más el coeficiente constante b. ¿Y quién es el coeficiente constante b? El coeficiente constante b es aquel valor que esté en el argumento del coseno, y el valor constante que esté en el argumento del coseno es la frecuencia angular omega al cuadrado por 1 entre rc. Nosotros ya sabemos que el valor a es 1 entre rc
por el coseno de b, que es omega, por t, porque sabemos que la integral es con respecto a, digo, por tau, porque sabemos que la integral es con respecto a tau, por más b, que en este caso es frecuencia angular omega, del seno de la frecuencia angular omega de por tau. Y entonces, ahora evaluando el resultado sería t sería tau, sería igual a t. Esta se queda igual, esta pasa igual, y ahora tendríamos coseno de omega t, t tau igual a t, lo que está aquí, t, más frecuencia angular omega del seno de omega t por t, lo que está aquí, y en la parte y en la otra parte sería menos, ahora t va a ser igual, ahora tau va a ser igual a 0, y entonces tendría e a la 1 entre rc por 0, pues sería e a la 0, 1, 1 entre, aquí igual, denominador igual, y ahora tendríamos coseno de 0 me da 1. El coseno de 0, 1, y 1 por 1 entre RC, pues 1 entre RC, seno de 0 me da 0, por eso queda así. Finalmente, yo tengo esta expresión, toda esta, que puede estar escrita de la siguiente manera, donde yo espérenme un tantito, aquí está, ya, no queda mejor así, sí, aquí se donde yo multipliqué esta expresión por esta de aquí. Muy bien. Y entonces, y también multipliqué esta expresión por esta de aquí. Y tendría una expresión como la que está en este punto. Ahora sí, lo que se vio en el segundo video tutorial se explicó detalladamente, donde al coeficiente constante A mayúscula lo relacionamos con un cateto de un triángulo, y el coeficiente constante B mayúscula lo relacionamos a otro cateto de otro triángulo. Podemos utilizar esa expresión donde pasa lo que acabo de mencionar para poder simplificar lo que yo obtuve en este punto, porque al igual que en la simplificación donde igualaba a la coeficiente constante A mayúscula y B mayúscula con los catetos, tenía un coseno y un seno que se lograba simplificar simplemente a un seno. La expresión que yo tenía era, consideramos una constante, la cual se correspondería a esta, que pasa exactamente igual, y ahora decimos la raíz cuadrada de A mayúscula al cuadrado. En este caso, mi A mayúscula al cuadrado sería que el coeficiente constante que acompaña a mi función coseno al cuadrado estaría en este punto, como 1 entre RC al cuadrado, porque recuerden que 1 al cuadrado es 1, más el coeficiente constante b mayúscula al cuadrado, y el coeficiente constante b mayúscula al cuadrado es aquel coeficiente constante que acompaña la función seno. Entonces sería frecuencia angular omega al cuadrado del seno de omega t, que es lo que manejamos del argumento. El argumento que se encuentre aquí va a ser el mismo que tenga el seno y el coseno, más la tangente a la menos 1 de A, de la coeficiente constante A, lo que acompaña la función coseno, entre lo que acompaña la función seno, que sería 1 entre RC entre omega, que pasaría con que, por ley del sándwich, sería igual a 1 entre frecuencia angular omega, R entre la frecuencia angular omega y también entre RC, que es lo que tenemos justo en este punto. Muy bien. Pero aquí, como se podrán dar cuenta, existió un error. Esto fue de hace años. Entonces la expresión que yo quiero escrita de manera completa es todo esto. Toda esta parte correspondería a lo que tenemos al multiplicar esto por esto, una vez que he aplicado la expresión que me permite simplificar la suma del coseno y un seno como simplemente un seno. Y entonces ya nada, solamente me falta escribir la multiplicación de esto por esto. De tal forma que que es lo que tengo escrito de esta manera, y finalmente en este punto ya tendría la respuesta forzada en caso de que la fuente de voltaje se comporte de acuerdo a una función senoidal. Muy bien, muy bien. Y ustedes me dirían, ¿pero qué pasa con el comportamiento? Ya que una vez que tengo definida la corriente, ¿qué pasaría con el comportamiento del resistor? Es decir, ¿qué pasaría con la caída de voltaje en el resistor? Pues simplemente por ley de Ohm tengo que multiplicar la corriente por el valor de ¿quién? Del resistor. Y sería igual a lo que tengo aquí, en este punto. Esta de acá. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo yo obtendría la caída de voltaje en el capacitor? Pues tendría que resolver la expresión de la inverso de la capacitancia por la integral de 0 a t de esta corriente. Me estoy refiriendo a esta corriente. Claro, si ustedes quieren complicarse la vida, hacer algo muy difícil, háganlo.
Pero, ¿qué hemos estado utilizando para no hacernos las cosas tan difíciles? Lo que hemos estado utilizando es la segunda ley de Kirchhoff. Y la segunda ley de Kirchhoff la aplicamos a un circuito como este. Lo cual me daría que el menos la caída de voltaje en el menos la caída de voltaje en el menos la subida de voltaje en la fuente más la caída de voltaje en el resistor más la caída de voltaje en el capacitor nos da igual a cero. Y al despejar la caída de voltaje en el capacitor tendríamos el valor de la fuente de voltaje, el valor de subida de voltaje en subida de voltaje de la fuente de voltaje menos la caída de voltaje en el resistor. Esa expresión es mucho más fácil, por medio de esa expresión es mucho más fácil de obtener la caída de voltaje en el capacitor que si ustedes quieren resolver esto de aquí. Porque miren, ¿cuál sería el valor? Como les estaba comentando, ¿cuál sería el valor de mi fuente de voltaje que se comporta de acuerdo a una función senoidal? Pues sería el seno de omega t, que se multiplica por su amplitud, y yo ya les dije que la amplitud la solemos denotar aquí como V subíndice m, menos la caída de voltaje en el resistor, la cual es la que está aquí. Y ya, así de fácil obtenemos la caída de voltaje en el capacitor. Todas mis ondas, como responden a una función senoidal, se van a comportar de acuerdo a esta gráfica para corrientes y caídas de voltaje. Muy bien. Ahora vamos a pasar finalmente con los ejemplos. Dado que yo ya definí aquellas expresiones para la respuesta forzada, los ejemplos en este caso resultan muy sencillos, porque para este caso y para poder utilizar las expresiones que yo ya he definido, siempre vamos a tener esta configuración, la fuente de voltaje conectado en serie con el resistor y el capacitor. Y lo que va a hacernos variar es si la fuente se comporta como una función escalón unitario o como una función rampa unitario. Como una función rampa unitario o también, sí, como principalmente como esas. Hay más casos, obviamente, pero nosotros solamente consideraremos los más representativos y que son matemáticamente más fácil de tratar, cuyas respuestas en corrientes y caídas de voltaje ya hemos analizado hace unos momentos. Iba a decir unos minutos, pero fue hace unos momentos, de hecho. Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo una fuente de voltaje que se comporta debido a un escalón unitario, U de t? Aquí lo dicen, es decir, que va a tener un valor de 1 volt a partir del tiempo de referencia t igual a 0, que es cuando la fuente se conecta al resistor de 4 ohms y al capacitor de 0.03 volts. Dicen, defíname la corriente y defíname también la caída de voltaje en el resistor y el capacitor. Y entonces tenemos un escalón unitario, que es lo único que tenemos que hacer. Formulazo, no me gusta decir esa palabra, pero es la verdad, una vez que ya definimos las expresiones. Para obtener la caída de voltaje en la corriente, es debido a un escalón unitario, como dice el problema, es esta expresión. El valor de la resistencia ya se la dan, el valor de la capacitancia ya se la dan, el de la resistencia ya se la dan, y ya saben que la corriente es igual a 1 entre R por el número natural E, a la menos 1 entre RC por el factor tiempo. Y entonces la caída de voltaje en la resistencia ya también la saben, solamente tienen que multiplicar R por 1 entre R, que es 1, y ya tendrían para la caída de voltaje del capacitor esta. Y para la caída de voltaje en el resistor esta expresión. Y para la caída de voltaje en el capacitor tendrían solamente esta expresión que surge de aplicar la segunda ley de Kirchhoff a un circuito como este. Va alimentado por una función escalón unitario. Lo explicaré brevemente porque hace rato no lo expliqué y expliqué las más difíciles. Esta es la más fácil. Entonces, por segunda ley de Kirchhoff tendría menos el valor en subida de la fuente de voltaje, que en el ejemplo que estamos manejando sería menos 1 porque tenemos un volt. Menos 1 más la caída de voltaje en el resistor, que para este caso pues es esta expresión de aquí, más la caída de voltaje en el capacitor. Y entonces despejo la caída de voltaje en el capacitor y me daría 1 menos esta expresión. 1 menos esta expresión y sería finalmente esto de acá. Con que ustedes tengan esto, que es 1 menos el valor de la caída de voltaje en el resistor, ya está bien. Y dirán, ¿pero por qué está multiplicándose por la función escalón unitario? Lo que pasa es que matemáticamente yo al escribir la función escalón unitario estoy diciendo, este valor se cumplirá siempre y cuando tomemos en cuenta el valor del tiempo mayor al 0. Es decir, que esto existe una vez que hemos conmutado, que hemos conectado la fuente de alimentación a mi circuito que está a mi resistor y mi capacitor en serie. Y que este valor no va a existir, es decir, que va a ser igual a 0 antes de que yo conecte el valor de la fuente de voltaje a mi circuito, lo cual es cierto. Si ustedes no tienen conectados la fuente de voltaje al circuito, pues no vamos a tener ni resistencia ni caída de voltaje. Esta va a empezar a existir a partir de que tenemos el tiempo t igual o mayor a 0, que es lo que trata de enfatizar mi función escalón unitario.
Si su profesor es muy matemático, muy exigente, la va a pedir así, toda. Generalmente nada más es 1 menos e a la menos 1, solamente la definimos como 1, menos el número natural e a la menos 1 entre r por t, pero sí póngale todo eso por si su maestro es exigente y les tacha si nada más ponen esto, sí, pónganle todo eso. Entonces ya resolviendo mi ejercicio, tendría lo que les acabo de mencionar. Para la corriente simplemente hay que utilizar la expresión de 1 entre r, y aquí r vale 4. De e a la menos 1 entre rc, y 1 entre 4, y luego entre 0.00, digo, 1 entre 4 y luego entre 0.03 es 8.33, y luego todo esto por t en el exponente. La caída de voltaje en el resistor sería de esta expresión por el resistor, 4 por un cuarto, pues es 1, y la caída de voltaje en el capacitor es 1 porque la fuente vale 1 volt a partir de T igual o mayor a 0, 1 menos la caída de voltaje en el resistor, lo que está aquí. Y si se dan cuenta, aquí no fui tan exigente matemáticamente, por lo que no lo multipliqué por la función escalón unitario. Que como les digo, no es tan necesario, pero hay algunos profesores que les pedirán hacerlo de esa manera y si no se los van a tachar, pónganlo por si acaso. Muy bien, entonces, ¿cómo se comportaría la corriente en este ejemplo? La corriente en este ejemplo se comporta empezando desde el valor 1 cuarto o 0.25 y tendiendo a 0, porque mi valor de 1 cuarto está multiplicado por el número natural e a la menos un valor constante por el tiempo. Es decir, que a medida que el tiempo se hace más grande, este valor se hace más pequeño o tiende a 0 a medida que avanzamos en el tiempo. Y la caída de voltaje para el resistor se comportaría de la misma forma, solamente que su inicio es diferente. Dado que la caída de voltaje surge de la multiplicación de R por la corriente, aquí sería, en este caso 4 por un cuarto, 1, empezaría desde 1 y también tiende a 0. La caída de voltaje en el capacitor es diferente porque ya se ha explicado esto físicamente en la análisis teórico. Aquí, cuando avanzamos hacia el estado permanente, mi capacitor se va a comportar como un circuito abierto adquiriendo el valor de la fuente, pero va a empezar en 0, y si hacemos el análisis matemático empieza en 0. 1 menos e a la 0 sería 1 menos 1, 0, y a medida que el tiempo transcurre este valor se hace más pequeño de tal forma que se acerca al valor de la fuente, que en este caso es de 1 volt. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Miren, mismo ejemplo, pero ahora la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a quién, a una función rampa unitaria. Entonces, voy a utilizar ahora qué expresiones, las expresiones de la función rampa unitaria. A ver, están aquí, aquí están. Para la corriente es esta expresión. Para la caída de voltaje en el resistor es la misma, pero no es la misma, pero aumentando el factor R por ley de Ohm, R por corriente. Y para la caída de voltaje en el capacitor tendría esta. Voy ya nada más fórmulas, o no me gusta decirlo así, pero lo importante es que físicamente comprenda por qué tenemos esta expresión. Y lo voy a explicar por las gráficas para mi ejemplo. Aquí está mi ejemplo. Entonces, para la corriente, como les había dicho, tenemos que utilizar el valor del capacitancia por A. Y sabemos que A en este ejemplo es 1, porque la fuente de voltaje tiene un valor de 1 volt a partir de T igual o mayor a 0. Es decir, para mi estado transitorio y hasta que finalice, pues en este caso alcanzaremos valor de la fuente, el del factor A por C. A por C, muy bien, entonces tendría el factor A por C, dejen ver si es A por C. 0.3a, en este caso A se le está dando 0.09, R por C, espérenme, mi valor R en este caso sería A por C, A de la fuente, veamos, A de la fuente, aquí A sería, estoy viendo por qué tenemos aquí el valor de 0.09, pues 0.09, entonces aquí tenemos 0.03 por A, lo cual me sugiere que A es igual, ya está, A es igual a 3 para este ejemplo. Miren, tenemos exactamente el mismo ejemplo, pero aquí el profesor que diseñó el circuito nos ha cambiado la jugada, por eso me despisté un poquito ya que estaba aquí. Para este caso, ahora A va a ser igual a 3. Y es por eso que yo estaba diciendo, ¿por qué 0.09? Pero debería ser 0.03. Como estamos manejando una fuente cuyo valor de la coeficiente constante A, que permite dar el valor a la fuente, en el caso del escalón unitario fue 1, y manejamos el valor de A igual a 1 para este ejemplo, yo me sentí desubicado al ver 0.09 y me doy cuenta que ahora ya A para
para la respuesta forzada debido a una rampa unitaria no están manejando el valor de A igual a 1 como lo hicieron para el escalón unitario. Están manejando un valor de A igual a 3 y eso me resuelve la duda de que aquí ¿por qué no tenemos 0.03 si A vale 1? No, aquí no vale 1, aquí vale 3, por eso tenemos 0.09. Entonces, como les estaba diciendo, la corriente en este circuito, en este mismo circuito, ahora considerando una función rampa y ahora considerando que A no es igual a 1, sino igual a 3, se comportaría de acuerdo a esta expresión, la cual tiende a 0.09 a medida que avanzamos en el transcurrir del tiempo. Y dirán, ¿eso es correcto? Y yo les respondería, pues vamos a hacer el análisis. Empezamos con t igual a 0. Para t igual a 0 tendríamos e a la 0. E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. 0 por lo demás, 0. Sí, empezamos en 0. Y luego, a medida que transcurre el tiempo, este valor se hace más pequeñito, de tal forma que nos acercamos a un 1, que en este caso se va a multiplicar por un 3 y por un 0.03. Entonces, nos tendemos, a medida que avanzamos en el tiempo, tendemos a alcanzar el valor 0.09. Muy bien. ¿Y cómo se comportaría la caída de voltaje en el resistor? Se comportaría exactamente igual, solamente que aquí el valor que vamos a estar alcanzando varía, porque la caída de voltaje en el resistor surge a partir de aplicar la ley de Ohm, de resistencia por la corriente, y sabemos que la resistencia en este ejemplo vale 4 ohms. Entonces sería, aquí se encuentra el valor R, 0.03 por el valor R, 0.12. Y 0.12 por mi A, que ahora para la función rampa han decidido que valga 3. A este dato se los tiene que dar el profesor, obviamente, todos esos datos. Miren, generalmente cuando resuelven un problema como este, si no les quieren complicar demasiado las cosas, les tienen que dar el tipo de comportamiento que tiene la fuente de voltaje. ¿Cuánto vale el coeficiente A? Muchas veces no van a manejar el coeficiente constante A minúscula para darle un valor a una fuente de voltaje en vez de que sea 1 o sea 2, 3, o en vez de que avance con una proporción de 1 a 1 con respecto al tiempo, que es para la función rampa, que avance de 2 a 1, que sería igual a 2, o que avance de 3 a 1, que sería igual a 3, o que avance de una proporción mucho menor de 0, de un medio a 1, que en este caso A sería igual a un medio. Depende del procesador que ustedes tengan, van a obtener diferentes constantes que van a permitir dar esas variaciones. Yo estoy manejando el valor coeficiente constante minúscula A, pero algunos manejarán por ejemplo, si es fuente de voltaje, pues pónganle E minúscula. O si es fuente de corriente, bueno, que eso lo veremos al rato, pónganle I, o si es fuente de voltaje, no me importa, pónganle cualquier valor. Cada maestro maneja sus variables. Yo estoy manejando la A. En este caso, como les decía, les tienen que dar cómo se comporta la fuente, el valor de A, que ya les he dicho que puede variar, el valor del resistor y del capacitor. Habrán ocasiones que no les dan uno de estos valores, pero les dan otros, y el análisis matemático se complica un poco, bueno, a veces bastante, y van a tener que estar encontrando la variable para ecuaciones matemáticas más difíciles de manejar. Pero por lo general en la Academia de Lotería de los Circuitos Eléctricos yo no he conocido que les busquen complicar la situación de esa manera. Necesitarían un análisis matemático más profundo. Espero que no pase, pero es divertido luego estar trabajando con ese tipo de expresiones. Entonces, considerando el caso en el cual nos dan el valor de A, como les estaba comentando, esta expresión sería la de mi caída de voltaje en el resistor, que es 0.03 por A, o sea, por 3 me daría 0.09. Y luego me dan también el valor de mi resistencia, que es 4. Entonces tenemos 0.036, que es el valor al cual tendería mi caída de voltaje. Porque empezamos con 0, dado que t igual a 0 sería e a la 0, 1 menos 1, 0. Y a medida que avanzamos en el tiempo, esto disminuye y esto aumenta de tal forma que tendríamos 1 menos un número muy pequeño que multiplica 0.36. Y es por eso que a medida que transcurre el tiempo, nos acercamos al valor para la caída de voltaje en el resistor de 0.36 volts. Ahora, la caída de voltaje en el capacitor. Espera. La caída de voltaje en el capacitor estaría dado por la expresión que ya se ha definido para la función rampa unitario, la cual fue. Déjenme ver. La cual fue. ¿Cuál fue? Esta de acá. Bien. Utilizo esta y yo ya tengo todos los valores que me son necesarios para poder finalizar el problema. Aquí está. Esta. Sustituyen los valores que ya conocen y tendrán esta expresión, la cual, como ya se ha explicado físicamente por qué avanza así, es porque a medida que transcurre en el tiempo, esto se hace, a ver, más pequeñito, más grande,
Esto se hace más grande, lo cual restaría a una función rampa unitario, pero como esta avanza de una proporción mucho mayor a lo que esta disminuye, por eso es que tiende a irse hacia arriba. Muy bien. Ya está. Ay, ay, ay. A ver, ahora que tenemos y... se acabó. Por el momento finalizamos con este video tutorial. Resultó algo pesado porque hay que explicar físicamente de dónde salen todas las expresiones. Un último detalle. Ven que les había comentado que este valor avanza y ustedes dirían, pero ¿cómo avanza a pesar de que aquí lo que pasa es que tenemos un número que disminuye en el transcurrir del tiempo? Esto se hace más grande y algo más grande por algo negativo más pequeño. Dicen, ¿cómo puede avanzar esto? Si esto disminuye, ¿cómo puede avanzar esto? ¿Qué valor sí aumenta, pero es negativo y con este ya sería más pequeño? Lo que pasa es que mientras más grande sea este no va a influir tanto de tal forma que se sigue conservando un comportamiento ascendente, tal como ocurre cuando se explicó por primera vez al comparar la gráfica para el escalón unitario y la gráfica del comportamiento para el escalón unitario, para la caída de voltaje en el capacitor, y la gráfica del comportamiento de la caída de voltaje en el capacitor con respecto a la función rampa unitaria. Es así, solamente tenemos que hacer un análisis lógico de las expresiones y después nos apoyamos en las gráficas para reafirmar lo que se ha estado comentando. Bueno, por este video tutorial es todo. Nos vemos en los próximos videotutoriales. Hasta pronto.